come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Empieza tu Navidad con el arbolito perfecto para tu hogar en The Home Depot. Si buscas algo para armar en un 2x3, hacer de cada noche una fiesta con más de 2000 luces que cambian de color, o un árbol con luces que se encienden con un control remoto, The Home Depot tiene árboles para todos los estilos. Además, recibe entrega gratis en más de 2 millones de productos esta temporada en The Home Depot. Sujeto a disponibilidad, visita homedepot.com/delivery para más detalles. Cobijado al abrigo de la ladera, solo era visible desde el mar. Ataques e incursiones de todo tipo, desde vikingos y normandos a piratas ingleses, el paso del tiempo había escrito la historia del pueblo con el trazo grueso de la violencia ejercida siglos atrás por aquellos visitantes tan poco amistosos. Su huella genética quedaría impresa en sus vecinos para siempre. En su mayoría pelirrojos, todos sin excepción se dedicaban a la pesca desde que la memoria colectiva tenía recuerdo. Ya generaciones atrás, chalupas trabajadas con las resistentes maderas de los bosques próximos se hacían a la mar, algunas impulsadas por velas cuadras que mejoraban su rendimiento y facilitaban la labor de los remeros, agradecidos cuando el viento portaba. La costa, agreste, amenazante, rugía los días de mal tiempo, y cuando las olas azotaban la escollera, los hombres salían zarandeados sobre las pequeñas embarcaciones, remando para subir las pendientes y una vez en las crestas, descendiendo al valle de agua para clavar la proa ante el cabrilleo constante de espuma. Así, una y otra vez. Era habitual que la niebla envolviese las casas del pueblo en un silencio implacable. Las empinadas callejuelas que llevaban a la ermita quedaban cegadas por la fría, pringosa y húmeda bruma que taladraba los huesos. Arriba, en el promontorio, alrededor del árbol venerado, mujeres, ancianos y niños se reunían y, sin apenas hablarse, aguzaban el oído atentos a los sonidos de trompa que los hombres extraían de los cuernos de diferentes animales que llevaban en sus embarcaciones. Agudos y graves, eran fácilmente reconocibles, ayudando a distinguir los botes que llegaban a casa de los que no. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El programa de hoy, está mal que yo lo diga, pero me ha resultado especialmente interesante por lo que tiene de contraste, porque hemos confrontado dos maneras radicalmente opuestas de entender lo que es el diseño y construcción de barcos. Una futurista, pero que ya es realidad. Hablaremos con Gonzalo Redondo, joven diseñador de barcos compostelano, que desde su estudio D3 Apply Technologies diseña los foils que montan algunos de los mejores equipos de regata del mundo en competiciones tan prestigiosas como la Copa América. Sin duda una referencia a nivel internacional en el diseño y configuración de estos elementos que hacen de los barcos de regata auténticos barcos voladores. Y aunque no se puede decir que vuelen, quienes aún trabajan en la carpintería de Ribera siguen defendiendo su oficio, el del artesano de cuyas manos todavía salen barcos de madera con virtudes que todavía hoy son estimadas por un público muy concreto. De carpintería de Ribera también hablaremos con José Joaquín Suárez, más conocido en la pequeña localidad asturiana de Luanco, donde vive como el Chori. Tecnología del presente, ya ves, y artesanía del pasado que se resiste a desaparecer son los fundamentos de este capítulo, que además cuenta con los colaboradores habituales. Juan Melgar, de Librería Robinson, que nos acerca a las novedades editoriales y títulos interesantes. José Ramón García, director del Museo Marítimo de Asturias. Y Roberto Bucetas, que cierra el programa de hoy explicándonos qué tipo de información guardan las cartas náuticas y cómo manejarla. Pero antes de empezar me gustaría llamar tu atención. Ya sabes que Juan Meredith cada vez está más cerca de formar parte de la flota que compita en la próxima Global Solo Challenge. Tú también puedes hacerlo, de alguna manera, si colaboras en la campaña de crowdfunding que ha puesto en marcha. Desde los 10 euros de aportación mínima, tu nombre irá a bordo del Waypoint, el nombre del Class 40 con el que participará. Seguro que el seguimiento de la regata te resultará más emocionante, sabiendo que una parte de ti viaja a bordo de uno de los barcos competidores. Busca en la plataforma MakeChamp Juan Meredith y embárcate con él.
También lo puedes hacer a través de su Instagram, Facebook y LinkedIn. Comenzamos. La navegación es su práctica y el disfrute de todas y cada una de las sensaciones que proporciona. También es el dominio de una serie de fundamentos que la hacen posible y, ¿por qué no?, el conocimiento e interés por su historia y evolución. La tecnología de la alta competición no solo rige en el mundo de la Fórmula 1. Si hay un ámbito en el que la innovación está a la orden del día, ese es el de la náutica deportiva, que en los últimos años ha vivido una auténtica revolución con el diseño de los llamados foils, que montan desde los grandes multicascos que pulverizan récords hasta los equipos que aspiran a levantar la jarra de las 100 guineas que se juega en la Copa América, pasando por competiciones oceánicas de diversa índole. Del diseño y evolución de estos elementos indispensables ya para las tripulaciones del más alto nivel, hablamos los próximos minutos con quien es uno de los desarrolladores y diseñadores más reputados a nivel internacional. De su estudio en Santiago de Compostela salen las piezas más exclusivas para los barcos mejor dotados. Gonzalo Redondo, muy buenas. Hola, buenas. Para hablar de foils no está de más echar la mirada atrás para comprobar cómo la navegación a vela de competición ha evolucionado, ¿no? Desde el famoso Waterwag, el primer monotipo diseñado para regatas allá a finales del siglo XIX, hasta los barcos voladores de la actualidad, hay un antes y un después que no se puede comparar. Sí, la verdad que sí. Es una evolución muy similar a la de la aeronáutica, ¿no? Uh-huh. De hecho es parte de la aeronáutica. Gonzalo, uno no se pone a diseñar porque sí de la noche a la mañana, ¿no? A pesar de tu juventud, si no recuerdo mal, 38 años tienes. Sí, justo ayer me llamaron viejo. Hombre. Así que no sé si no sé si me considero joven o viejo, pero Caray, bueno, estoy en una mediana edad, sí, y espíritu lo tengo joven, y lo soy. Digo que eres joven porque para tener ya la experiencia que tienes y los éxitos, digamos, en tu vida profesional que has atesorado, tu formación como físico primero e ingeniero naval después en Plymouth, te ha llevado a hacer lo que haces, imagino que ya con una experiencia adquirida previamente, ¿no? Sí, en Southampton, si me permites. Perdón, sí. Sí, nada. La verdad que tuve la suerte de ir encontrando oportunidades pronto para dedicarme a esto y la verdad que no me tuve que encontrar con años en blanco ni transiciones a este mundo, ¿no? Entonces prácticamente pues tuve la suerte de salir de la carrera o del máster en Southampton en 2008 y inmediatamente dedicarme a la náutica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces, ya hace que son 15 años casi va a ser, ¿no? Uh-huh. 14 años de experiencias, ¿no? Oye, y para alguien que trabaja tan profesionalmente como tú, digamos, en un ámbito tan exigente de la vela a tan alto nivel, no sé si la navegación a vela te resultó ajena o ya la habías practicado. Bueno, siempre tuve soy gallego, siempre estuve de alguna forma cerca del mar. Siempre me resultó muy muy atractiva, aunque nunca fui un regatista. En algún año sí, pero no un regatista federado ni de cantera. Fue más una cuestión de afición y fue una afición que en determinado momento pues tuve la oportunidad de acompasar con mi formación académica, ¿no? Y de ahí pues hasta aquí, ¿no? Pero nunca fui a veces digo de broma que fui un regatista frustrado, ¿no? pero bueno, sí que después ya dedicándome a esto y de hecho ahora pues empecé a navegar más en serio con la Copa América de San Francisco en catamaranes y ahora mismo pues navego en Moz, ¿no? Que también es un barco
volador. Uh-huh. Oye, ¿y cómo decides y por qué dedicarte a un ámbito, como decimos, tan exclusivo y especializado como es el diseño de los foils? Bueno, en realidad no, hacemos otras cosas. Sí. Sí que es cierto que por porcentaje de proyectos, digamos, pues en la oficina estamos muy especializados en el diseño de barcos con foils. Y probablemente es simplemente consecuencia de como cuando la formamos decidimos trabajar a nivel de métodos numéricos y métodos de análisis y pues que encajaba muy bien con barcos que a nivel en los que el proceso de diseño pues tiene que ser mucho más certero, ¿no? Porque no hay casi margen de error, ¿no? Entonces, ahí, pues, el poder disponer de métodos de supercomputación y de simulación, pues es probablemente lo que nos orienta con más asiduidad quizás a los barcos voladores. Oye, en algún lugar he leído la definición de foil, ¿no? Algo así como el perfil capaz de generar una fuerza cuando atraviesa un fluido o algo así. Si esta definición, sí, esta definición, si la damos por correcta, ¿cómo influye esta fuerza en el rendimiento de un barco que necesita de unas prestaciones tan altas como son, por ejemplo, los de la Copa América? Sí, un foil es un ala. Es un ala igual que el ala de un pájaro, que el ala de un avión. E igual que cualquier vela de cualquier barco, también es un ala. Es una superficie de sustentación, efectivamente. La razón por la que los barcos con foils pues, o con hidroalas tienen un rendimiento superior es simplemente por una cuestión de eficiencia, ¿no? Que la eficiencia le llamamos a cuánta resistencia genera para determinada sustentación. Entonces, lo que uno se encuentra desde el punto de vista de diseño, de ingeniería, ¿no? Con los hidrofoils, es que son mucho más eficientes que los cascos, ¿no? Entonces, si a determinada velocidad, a velocidad de despegue, uno levanta el casco del agua, pues y solo navega en un ala, pues tiene muy poquita resistencia, lo que te permite ir más rápido. Al ir más rápido, pues sientes más viento aparente y vuelves a ser más rápido, ¿no? Entonces entras en un ciclo muy ventajoso, ¿no? A nivel de rendimiento. Oye, y si hablamos de competiciones como Copa América, la SailGP o regatas oceánicas con IMOCAS, Mini 650 o grandes trimaranes, no todos tienen las mismas características. ¿Cómo se adapta el diseñador de foils a las necesidades de cada equipo o regatista? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, es verdad, es así. Hay que diferenciar las regatas inshore o las necesidades de las regatas inshore de las regatas offshore. En las regatas inshore se habla muchas veces del potencial máximo del barco. En las regatas offshore se habla de medias de velocidad, ¿no? y de facilidad de navegación, ¿no? De conducción. Y eso marca en muchas ocasiones el balance entre un barco muy extremo, muy rápido, pero muy crítico a la hora de navegarlo, con otro barco pues que por las condiciones en las que va a navegar y por la capacidad de concentración de la tripulación, pues tiene que ser mucho más permisivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese compromiso lo que resulta es en diferentes soluciones, y por eso los trimaranes son como son, con una horca central que descarga un poquito al foil de sotavento y que compra un poco de seguridad, ¿no? Y por eso los barcos pues de Copa América o SailGP o otros barcos voladores inshore
pues no tienen, ¿no? En eso se suele centrar más uno en la velocidad máxima, ¿no? En las condiciones en las que van a navegar. Oye, Gonzalo, ¿y cómo es el proceso de creación? Desde que te sientas al ordenador para iniciar un diseño, ¿cuál es todo este proceso que tienes que hacer, no solamente de diseño, sino luego de supervisión, imagino, de la fabricación de la pieza, claro, montaje, etcétera, ¿no? Sí, depende del proyecto. Hay proyectos que son muy grandes, como puede ser un Copa América, en el que uno encaja aportando sus virtudes, ¿no? Uh-huh. O sus capacidades y encaja dentro de un grupo con un objetivo y todo empieza primero cuando hay proyecto y segundo cuando se publica la regla, hablando de Copa América. Después otros proyectos, pues como en los que quizás estamos ahora, como los trimaranes oceánicos, que estamos con Sodevo, pues participas en un grupo mucho más pequeño, pero normalmente todo surge con la regla. Incluso los más pequeños, los catamaranes clase A, el Moz, todo empieza con una pequeñita regla que son normalmente no más de 10 páginas, aunque las hay mucho más largas, y eso define la caja de diseño, el espacio de diseño. Y a partir de ahí pues hay que trazar un plan para estar a tiempo en la regata y con una máquina o con un barco que exprima la regla mejor que los demás, ¿no? Al final no hay que olvidarse que estamos hablando de competición, ¿no? Sí, sí. Hablamos de competición y digamos que cuando hablamos de un equipo no solamente es el equipo que compite, que está en el agua. Hay un equipo de tierra y anterior a todo eso estáis los que habéis diseñado y habéis fabricado el barco. Imagino que ese equipo al que perteneces también requiere de una determinada cohesión y de un determinado entendimiento, ¿no? Entre todos. Y de hecho, si me permites matizar la pregunta, decías que nosotros estábamos en una fase anterior al equipo de tierra, ¿no? Y la realidad es que todos estamos en todo el proceso. El equipo de regatistas, ya con los métodos de simulación, hablamos de simuladores como los que quizás conocemos de Fórmula 1 o los videojuegos, ¿no? Sí. Y entonces ellos ya forman parte del proceso de diseño, probando barcos antes de que se construyan incluso prototipos, ¿no? Son prototipos virtuales. Uh-huh. Ahí también el equipo de tierra puede entender, o el equipo de tierra, la parte del equipo que asiste a los regatistas entiende a qué retos se enfrenta, incluso cuestiones de seguridad. Todos empezamos juntos. Lo que pasa que en cada proceso del proyecto le toca brillar más a unos que a otros, ¿no? Y siendo los últimos siempre los regatistas, ¿no? Pero incluso cuando navegan, nosotros estamos analizando datos, estudiando qué potencial están exprimiendo del barco, ¿no? Claro. Lógico. Oye, y viendo los barcos navegar fuera del agua, no sé, uno no sabe si hablar de barcos voladores o aviones flotantes, ¿no? ¿Tú cómo los definirías? ¿Lo tienes tan claro o también tienes tus dudas? Bueno, no, la verdad que no tengo dudas, en el sentido de que todos son aviones. Los barcos que vuelan, todo su peso lo sustentan con un ala. Y la única diferencia o el único detalle que lo diferencia de un avión es que no hay motores, ¿no? Uh-huh. Se propulsan a vela. Entonces, cuando hablamos de prácticamente un barco de motor con hidrofoils, estamos hablando de un avión con un vuelo rasante, ¿no? Pero los retos de diseño son los mismos. Uh-huh. Cuando hablamos de foils, siempre tenemos en la cabeza un futuro que se ha hecho realidad, ¿no? Que ya es presente. Sin embargo, el diseño de los foils ya viene de antiguo, diría, porque aproximadamente a principios del siglo XX, finales del XIX, más o menos por ahí, ¿no?
Sí, sí, de hecho es algo que busqué, bueno, el otro día cuando me escribiste, ¿no? Sí. Y para no meter la pata, porque tenía dudas de qué había volado antes, ¿no? Si un barco o un avión, pues hay que darle todavía el mérito a los aviones, pero que volaron en 1903, ¿no? Pero el primer barco voló en 1906. Hay que ver. Entonces, prácticamente los aviones y los barcos voladores son de la misma generación, ¿no? Entonces, es una tecnología que no es diferente en sí misma. Estamos hablando de alas que levantan una máquina. Unas funcionan en el aire, otras funcionan debajo del agua y son mucho más pequeñas. Y con esto vienen pues una serie de dificultades, pero bueno, ya tiene mucho tiempo. Lo que pasa es que vivió dos épocas doradas, ¿no? Una promovida por objetivos militares, prácticamente en los 50, 60, 70, que se llegó a convertir en comercial mediante ferries voladores. Pero bueno, tenían una serie de problemas que al final llevaron a abandonarlos, y ahora, a raíz de la época de, la década de los 2000, 2010 a 2020, pues y también gracias a los nuevos materiales que en 50, 60, 70 en aquellas décadas no había, pues pudimos aumentar mucho su eficiencia y bueno, pues es una tecnología que ya lleva o está volviendo, ¿no? Lleva un tiempo, y lo siguiente pues serán verlas no solo en regatas, sino en aplicaciones más comerciales, ¿no? Pues ferries o... Gonzalo, de todos los proyectos que has llevado a cabo, ¿hay alguno con el que hayas quedado especialmente satisfecho? La verdad es que se trata de disfrutarlos todos. Hay un proyecto, hay dos proyectos en concreto. Bueno, en realidad todos tienen fases buenas, ¿no? Y recuerdos. Bueno, esto es como preguntarle a un padre cuál es su hijo preferido, ¿no? Yo creo que sí, bueno, no, es verdad, es así. Lo que pasa que disfrutamos mucho, o yo disfruto personalmente mucho de los barcos que puedo navegar, como el Moz o el Clase A. El Clase A es un barco en el que ganamos varios mundiales y todo el proceso de diseño me resulta muy divertido, pues llegar a formas, llegar a foils que después puedo ir a probar y tener mi propio feedback, ¿no? Y después, pues con los resultados que tuvimos, pues es una satisfacción. Y después otros proyectos que fueron una gran experiencia, pues fueron la flota de barcos voladores que hicimos para el lago Lehmann en Suiza, que son los catamaranes que navegan con muy muy poquito viento, se levantan del agua con 5 nudos y medio aproximadamente, y son proyectos que disfrutamos mucho del inicio al fin, ¿no? Y que aunque fueron un reto grande, pues bueno, pues llegamos a buen puerto. Y bueno, ¿en qué estás embarcado en la actualidad? ¿Cuál es el próximo proyecto de alto nivel, Gonzalo? Bueno, ahora estamos, como decía, estamos ayudando somos parte del grupo de trabajo de Sodevo, y ahí pues es un proyecto en el que siempre hay cosas que aportar y en el que nos sentimos muy integrados. También formamos parte del sindicato suizo para la próxima Copa América, que es Alinghi Red Bull Racing, y en fin, hay otra serie de proyectos en la oficina que también nos demandan y que nos divierten mucho, desde windsurf con foils, que es una categoría en la que también
tuvimos la suerte de poder ganar algunos mundiales, ayudar un poquito en proyectos olímpicos, incluso pues a veces no tanto a la vela, pero barcos de competición de motor, de alta velocidad. En fin, tenemos bastantes aviones o drones, ¿no?, que estamos haciendo también. En fin, la verdad que hay mucho ajetreo y se agradece, pero es muy divertido. Bueno, pues si Colón, Magallanes o Elcano hubiesen imaginado que los barcos podrían volar, pues no hubieran pasado a la historia como grandes navegantes, ¿no?, sino más bien como auténticos lunáticos, sin saber que efectivamente su locura se haría realidad gracias al trabajo que desarrolla Gonzalo Redondo, diseñador de foils, con el que hemos compartido estos agradables minutos. Así que agradecemos su presencia aquí en A Son de Mar y, bueno, esperamos tenerte en una próxima ocasión para celebrar que la Copa América se la ha llevado en 2024 en Barcelona el Sindicato Alingi. Muy bien, pues muchas gracias y encantado de participar. Un abrazo, Gonzalo. Adiós. Gracias. Hasta luego. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. The sea is calm and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the shore. Trabajan sobre plano desde no hace mucho tiempo, porque antes lo hacían empleando las plantillas que guardaban en sus talleres junto al resto de herramientas, mazos, parafusas, gubias y martillos, además de madera, la abundante madera con la que el carpintero de Ribera construye las embarcaciones que salen de sus manos. José Joaquín Suárez, más conocido como Chori, a sus 65 años, todavía ejerce como carpintero de Ribera, dedicándose no tanto a la construcción como a la reparación de lanchas y barcos de madera. Alejado de los sofisticados diseños por ordenador realizados por Gonzalo Redondo, ha construido barcos en su mayoría pesqueros de diferentes esloras y finalidades. Con él hablamos de una tradición llamada a desaparecer. Lo volvemos a hacer en este podcast. Esta tradición no es otra que la carpintería de Ribera. ¿Qué tal, Chori? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bien. Empezaste a trabajar a los 14 años siguiendo con el negocio familiar. Imagino que sí. de niño correteabas, ¿no?, entre las virutas de madera y las herramientas empleadas en la construcción de barcos. Sí, no te creas, no te dejaba mucho andar por taller porque Sí. Como hay herramienta que corta, Sí. pues no te dejaba mucho andar por taller. Bueno, oye, ¿cómo se llamaba el taller a todo esto? ¿El taller? Sí. El taller Astillero Suárez. Astillero. Era Astillero Suárez, pero era Ignacio Suárez García. Ignacio Suárez García, que era tu padre. Sí, era mi padre. Hablamos de una tradición familiar que arranca no solo con tu padre, imagino que con generaciones anteriores, ¿no? Sí, mi padre aprendió también de muy joven con un tío de él que tenía un astillero donde están los chalés allí enfrente de la playa. Sí. Allí antiguamente había astilleros y allí aprendió mi padre. Oye, Chori, ¿y cuántos barcos salieron del taller? Pues, si te digo la verdad, muchos. Ya, me imagino. Casi, no te quería exagerar, pero muchos. En su mayoría de pesca, ¿no? Entiendo. Sí, de pesca, no, y de recreo también. Ah, de recreo también. Oye, antes decíamos que... Sí, dime. Dime. No, que decíamos que... Cuando yo vine para aquí, sí. Fue la primera vez que vi a mi padre hacer un barco por planos, que fue un velero que hicimos en el 74, así.
Uh-huh. Bueno, del velero hablaremos después, porque comentábamos que antes del uso de planos, los barcos construidos en madera eran, digamos, el resultado de la experiencia del propio carpintero, ¿no? De su maestría y del uso de plantillas. ¿Cómo era aquel trabajo tan artesanal? Chori, ¿cómo lo recuerdas? Tú, por ejemplo, antes un marinero venía y te decía, era una lancha de 6 metros, pero no todos, aunque fuera igual que otra que acababas de hacer, siempre la tenéis que hacer a gusto del cliente, porque venían y te decían, hombre, a mí gústame aquello en vez de aquello que pusiste aquella, y cosas que ellos te variaban. Uh-huh. El inicio del proceso, es decir, la construcción de un barco empezaba por la selección de la madera, imagino. ¿Cómo se hacía esta selección? Había que tener un ojo especial, ¿no? O por lo menos educado para seleccionar la más adecuada. ¿Cómo se hacía? Eso es. Y cuanto, por ejemplo, para los cuadernes, el roble y el castaño, cuanto más torcido fuera, mejor. Cuanto más vuelta tuviera, mucho mejor. Uh-huh. Eso para las cuadernas, pero para el resto de las estructuras... Eso para las cuadernas, y luego para aquí ya solían de ser de roble o de eucalipto. Ya. Uh-huh. Y, oye, el proceso de construcción del que hablamos, y en este caso el corte de la madera, no podía hacerse en cualquier momento del año ni de cualquier forma. No. Mira, nosotros... que yo pregunté después, cuando ya llevaba un cacho tiempo en el taller antes de marchar para la mili, pregunté un día a mi padre, ¿por qué siempre vamos a buscar madera? Por ejemplo, mi padre decía, tenemos que hacer tantos ranches. Y decía, tenemos que traer aproximadamente unos 40 toneladas de roble y castaño. Uh-huh. Y entonces ya traes para esos ranches, porque a lo mejor era para todo el año. Uh-huh. ¿Y cuándo se cortaba la madera? Porque teníamoslo apilado aquí en una sierra que había aquí, que era el que nos cerraba la madera. Sí. Pues una sierra grande, y teníaslo apilado allí. Cuando necesitabas madera ibas a buscarla, porque siempre íbamos en los menguantes de enero y de febrero. ¿En luna menguante? Sí, en luna menguante, porque la madera en esa fecha tiene la savia abajo. Entonces era lo que nos interesaba, porque que no te interesara que tuviera la savia, por ejemplo, en escañes, cuando están dando para salir de rames y todo eso. No, interésate cuando está la madera, la savia abajo. Ya. ¿Y por qué razón? ¿Por qué es más interesante que esté la savia abajo, en el árbol? Porque está más fuerte la madera. Ajá, claro. No está, luego si está en el árbol repartida, pues en algunos sitios tendrá más fuerza y en otros menos. Ya. Oye, antes nos decías que cada parte del barco requiere de una madera con unas características, ¿no? No es lo mismo la quilla que el espejo, que el espejo de popa, por ejemplo. ¿Cómo se hacía la selección? No tiene que ver nada una cosa con la otra. La quilla era un árbol derecho. Las maderas del espejo de popa eran ya con la figura que llevaba la hacha. Uh-huh. Oye, ¿había una parte del barco más delicada que otra en la que poner, digamos, todo el esmero, la atención y la mejor madera, Chori? Sí, solía ser en los cables del banco de la parte de arriba del abanico, sí, que donde llevaban el abanico los lanches para que cuando pega el golpe abra para afuera, no yo se lo eche para adentro. Ahí tenía que ser ya pino especial. Oye, ¿y os encontrabais con clientes un poco especiales? No sé, pejigueras, exigentes. Sí, siempre. no exigentes, siempre había alguno que te venía y te decía, coño, esto quería lo de otra manera, y pocas veces, pero bueno, siempre, porque cuando por ejemplo, cuando ponéis la cubierta de los barcos o en una lancha pequeña los paneles, y ya llamabas al dueño para que él dijera más o menos cómo lo quería. Entiendo que no era lo mismo, evidentemente, construir una lanchina pequeña que un barco pues de 12 metros, ¿no? ¿Hasta qué eslora llegabas a construir? Bueno, los mayores que hicimos fueron
dos de 16,50 de largo, 16 metros de largo. 16 metros. Y una que igual la conoció tu padre, era la Moderna Santanina, fue la primera que hizo así grande. Uh-huh. Sí, me suena de oírla en casa, Moderna Santanina, sí, efectivamente, sí. Sí, eso, porque cuando tu padre andaba a la madre, pues ese barco... Uh-huh. Ese barco hicimoslo en el muelle del Banco, uh-huh, en un sitio que llamaban ahí el Infernillo. Sí. Allí lo hizo mi padre. Yo de esa era un crío, no. Sí. Andaba, como dices tú, andaba corriendo por allí. La Moderna Santanina con algo más de 12 metros de eslora, que se construyó sobre plano, o de aquella todavía no había planos. No, para esos barcos ya tenías que tener un plano de formes que te lo hacía. Tú hacías el barco, por ejemplo, y luego venía un ingeniero, que fue lo que hizo mi padre, hizo el barco, y luego vino un ingeniero, y por las medidas que hizo mi padre, pues hacer lo que llamaban ellos el plano de formes. Uh-huh. No necesitaban como ahora, que necesites ir a un ingeniero que te haga el proyecto para poder tú luego hacer el barco. Claro. Estamos hablando de astilleros astilleros convencionales, porque después de todo el trabajo de construcción venían otro tipo de pruebas que también se realizaban, ¿no? Como por ejemplo la de estabilidad, flotabilidad, ese tipo de cosas también hacías, ¿no? Sí, y probar, por ejemplo, y probar el motor, ir a correr la milla en Gijón, en Gijón mirando para la mar, hay dos columnas, sí, y que lleva una milla de diferencia de una a otra, y ahí llegabas allí y tenías que poner el barco a todas revoluciones de una a otra, para ver lo que el barco andaba en el tramo ese. Oye, Chori, y ahora que nadie nos oye, ¿con qué te quedas? ¿Con la madera o con la fibra? ¿Qué te gusta más? Yo con la madera. ¿No dudas? No, la fibra no la quiero, escúchame. Sí. La fibra no la quiero ni regalada, pero a mí, vamos a tener que suponer. A mi padre siempre dijeron, coño, ¿por qué no haces ni...? Pues mi padre nunca la quiso tampoco. Sin embargo, el velero ese que hicimos era de madera y luego era enfibrado. Sí. Oye, y hablando... Para que veas que sabíamos que fue donde yo aprendí a trabajar la fibra, en ese barco. De ese velero vamos a hablar ahora, pero antes déjame hacerte una pregunta. Sí. ¿Por qué te gusta tanto, o por qué te gusta más la madera que la fibra? ¿Qué virtudes tiene o le encuentras tú a la madera? Porque la madera se pregunta, si no a tu padre, sí, la madera tiene otra flotabilidad diferente a la fibra. Uh-huh. Requiere de otro mantenimiento, claro. Sí, ¿sabes para qué va, por ejemplo, el lanches de fibra? Va para los turistas, porque la madera lleva mucho trabajo. Claro, uh-huh. Sí. No lleva una cosa que digas tú, la madera siempre hay que estar pendiente de ella, y tenerlo pintado, y bien pintado y todo. Uh-huh. Pero para los turistas eso no lo quieren más la fibra, porque me sube para arriba, peguen un manerazo, limpiaronla, pintaron y el patente y a la palabra. Ya. Yo es que además soy muy clásico, Chori. Las formas que se consiguen con la madera no se consiguen con la fibra, ¿verdad? Nunca. Ya. Porque las formas de la madera ya es muy diferente. Y la madera siempre tiene un peso y siempre tiene más flotabilidad que una de fibra. Las de fibra, si te fijas, siempre están encima del agua. ¿Por qué? Porque pesan muy poco y tienen poca flotabilidad. Claro, menos estabilidad también, hay que decirlo todo, ¿no? También tiene menos estabilidad que una de madera. Ya. Oye, de vuestro astillero ya lo hemos comentado, además de barcos de mayor y menor porte dedicados a la pesca, también salió algún velero, como nos has dicho, una obra de arte de corte clásico, digamos, ¿no? ¿Fue muy diferente el proceso de construcción de este velero comparado con una merlucera, por ejemplo? No, igual. Igual, lo que pasa que son otras formas, los veleros tienen otras formas, a veces no lleven, son de la línea de flotación para arriba, son más derechos, no lleven tanto abanico como lleven en Amura los barcos de madera y todo eso. Era hecho mismamente como hacíamos los de madera, pero en otra forma. Ya. ¿De qué eslora era el velero? 11 metros. 11 metros. Un buen velero. Sí. ¿Y el palo cuánto medía?
13 metros. 13 metros. De madera. Y ese barco no con el dueño que lo hizo, con el segundo dueño que lo compró, el hijo fue a dar la vuelta al mundo. Y yo acordóme cuando me lo contó mi padre, que lo llamó el dueño del segundo dueño, que Sí. unas navidades, que dijo que el barco que había ido a dar la vuelta al mundo, y dije yo, pues está loco, porque estás viendo pasando el Cabo de Hornos a veleros con palos ya especiales y todo, y que rompen, y con aquel que era de madera, hay que tenerlos muy grandes. No es que estuviese loco, es que además vuestro trabajo fue muy bueno, Chori. Ya, pero bueno, aunque lo haces y quieres hacerlo bien, Sí. Y siempre quieres hacer lo que el cliente quede contento, porque lo más imprescindible en este oficio nuestro, Uh-huh. siempre mi padre lo decía, que no hacía falta publicidad, que la publicidad dábela a los clientes. Sin duda, claro que sí. Sí. ¿Cómo se llamaba este velero, Chori? El Calma. El Calma con 13 metros de palo para el que necesitasteis una sola pieza de madera o estaba ensamblado de alguna manera el palo con varias piezas. ¿Cómo lo hiciste? No, mira, para hacer el palo, que es lo que te queda, porque cuando aquella llevaba poco tiempo aquí, Sí. traje en un árbol de 8 metros de largo por 1 metro de ancho, Uh-huh. para sacar piezas, para hacer 16 piezas, para sacar 16 piezas, para luego polarles, para que sean todos de la misma madera. Ya. Jolín, 16 piezas que forman parte de un palo que entiendo por dentro estaría hueco, claro, para hacer pasar cables y cabos, ¿no? Claro, por dentro estaba hueco, porque por dentro tienen que pasar trices y cables que llevaba y cosas que un trabajo Sí, un trabajo delicado. Muy grande. Claro, grande, delicado. ¿Y cómo conseguíais la resistencia del palo? Porque ahuecarlo también le confiere cierta, aparte de fragilidad. Pues como te lo conté el otro día, pues estuve acordándome que para hacer el palo ese tuvimos que hacer una plataforma de 13 metros para ir colando las piezas en esa plataforma para que fueran derechos, claro. Que cuando los encoles que no te quede el palo torcido. Claro, desde luego. Oye, ahora que hablamos de este velero, cuando hablamos de carpintería de ribera y hacemos referencia principalmente a los elementos más grandes que confieren el barco, es decir, el casco, la cubierta, pues no sé, el timón, también hay que hablar de que en un trabajo de carpintería de ribera, Chori, hay mucha filigrana, ¿no? Mucho detalle fino. Sí, mucho. Sí. Hay mucho. Estoy arreglando ahora un bote de vela latina. Sí. Que los hacen en Castropol, que también el último que queda, que se dedica a hacer estos botes de vela latina para andar por la ría de allí de Leo. Astilleros Pachos, sí, con ellos hablamos alguna vez, sí. Sí, eso es. Sí. Pues tienes que como lleves tiempo sin hacer trabajos estos, uh-huh, tienes que pensarlo muy bien, no coger y ponerte a hacerlo, porque no todo el mundo trabaja igual. Claro, sí. Cuando hablamos de filigranas y trabajo fino, digamos que el trabajo del carpintero de ribera en ese momento se asemeja mucho al de un ebanista. También domináis esas técnicas. Sí, parecido. Eso sabes dónde se notaba mucho cuando hacías a lo mejor alguna canoa para recreo. Sí. Que ahí llevaba muchas cosas, llevaba a lo mejor una cocina, llevaba una mesa allí donde iban los mandos para comer allí fuera, y llevaba cáteres y todo eso, y ahí ya tenías que ir como un ebanista, con mucho cuidado. Sí. Oye, no valía de cualquier manera, no era, por ejemplo, una lancha de pesca. Claro. El último barco construido en vuestros astilleros, en Astilleros Suárez, fue el Gemar, para el que se llegó a emplear, me habías comentado. No, el último, ese fue uno grande que hicimos, fue
pero el último que construí en el 2004. Ah, vale. O sea que el Gemar es anterior a esa fecha. Una lancha de pesca. Vale. Yo Igual la conoces, y la Yugarina, que era para un chaval de Bañugues. Sí. No, yo te mencionaba... Yo luego de morir mi padre, a mí tocó hacer todavía 8 lanches de pesca. Te mencionaba el Gemar porque, bueno, de él hablaremos en detalle con José Ramón García, el director del Museo Marítimo de Asturias, porque allí se expone el puente de este barco, precisamente. Cuando lo desguazaron porque era de unos primos míos que tenían el José Arturo, que igual lo conociste. No llegué a conocerlo, no. Estaba en Avilés, era de aquí de Blanco, pero entraba siempre en Avilés. Sí. Tu padre seguro que conoció a mi tío Pepe. Hombre, pues imagínate, ¿qué edad tenía tu... Sí, porque son... ¿Tu tío Pepe todavía vive, Chori? No. Bueno, es que mi padre tiene 97 años que va a cumplir, fíjate. Claro. En la época no quedan muchos. Esos pues andaría cerca mi padre de ellos también. Claro que sí. Bueno, pues del futuro, ¿no? Que forma parte del presente al pasado que se resiste a desaparecer. Hemos hablado en esta ocasión con José Joaquín Suárez, que en Luanco se le conoce más como Chori. Él trabajó durante muchos años, fíjate, desde los 14 años, Chori, en Astillero Suárez, y todavía sigues ahí con la sierra y la maza en la mano. Sí, ahora mismo estaba preparando para poner una tabla ahí al ranzo, al botín que la tenía podrida y estaba quitando y estaba preparándola para ponerla. Sí. De los modernos foils diseñados por Gonzalo Redondo para desafiar la velocidad del viento y hacer volar los barcos de regata más modernos, a una forma de trabajo en la que, lejos de cálculos computacionales, la mano del artesano deja su impronta modelando la madera para dar forma a los barcos que todavía salen de los pocos astilleros de ribera que quedan. José Joaquín Suárez, Chori, gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Ha sido un verdadero placer, Chori, estar contigo. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Bueno, quienes nos seguís habitualmente sabéis que esta sintonía invita a bajar a la camareta del Nahua con ganas de lectura, porque sabemos que sin duda cualquiera de los títulos que nos trae Juan Melgar es interesante. De Librería Robinson hemos extraído A través del recluta, que no hace referencia a ningún joven militar, sino a un barco casi de leyenda que en Argentina fue toda una celebridad entre los aficionados a la náutica. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Jorge, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, pues hoy hablamos de este libro que se titula A través del recluta. Está escrito por Zelmira Frers. Bueno, yo creo que su apellido nos pone en la pista, ¿no? Sí, efectivamente. Zelmira Frers es hija y nieta de dos leyendas de la construcción naval de barcos de vela. Uh-huh. Y bueno, algo le ha tenido que ver en casa, desde luego, sobre barcos, y barcos además bien diseñados. Bueno, sí, este libro que nos trae a través de la... Decías, está escrito, pero este es un libro que está más bien fotografiado, porque es sobre todo fotografía, aunque sí tiene cierto texto, pero el gran peso del libro es la fotografía. El gran peso del libro es la fotografía. Yo diría que incluso hay una palabra que define el libro, ¿no? Y es elegancia. Elegancia, efectivamente. Es un libro maravillosamente editado, la verdad. No es de una calidad fabulosa, no solo por la propia calidad de las fotos, sino el libro en sí, que a los que les gusten los libros bien editados lo van a agradecer. Es un libro francamente un pequeño objeto de lujo, la verdad. Ya. Sí, bueno, decimos que, recordemos el título, A través del recluta. Hacíamos referencia a que no se trata de ningún joven militar, sino de un barco muy célebre en Argentina. ¿Por qué razón? Efectivamente, sí. Esto es la historia del recluta. Digamos, comienza a mediados del siglo XX
El Recluta originalmente era un barco que se había construido en Camper and Nicholson para un argentino y que navegando, yo creo que en el año 42, cerca de la costa argentina, pues en alguna regata de Buenos Aires a algún sitio, yo creo que no sé si a Río de Janeiro o algo así. El caso es que le pilla mal tiempo y se va a la playa, contra la costa y se acaba perdiendo el barco. Entonces ese Recluta original se pierde. Entonces el armador, un argentino llamado Charlie Badaraco, quiere volver a tener un barco, quiere tener otro Recluta y le encarga al abuelo de la autora, al abuelo de Zelmira, un nuevo Recluta. Y entonces este barco se diseña, pero no se llega a construir, sino que se queda ahí un poco porque le pilla la Segunda Guerra Mundial y toda la carestía y la falta de materiales necesarios para la construcción, pues no debía llevar pues ni bronce ni muchas de las cosas que hacen falta para la construcción de aquel entonces. No olvidemos que era todo en madera y metal, el plástico todavía como no estaba, sí. no se utilizaba. Y entonces así, pues el total que el proyecto se quedó dormido en un cajón de los Frères y pues 76 años más tarde Germán Frères hijo, no el abuelo, lo rescata y lo construye. Lo ha construido y lo ha navegado. Este barco se votó, yo creo que fue en el 2020-2021 y este verano ya ha estado en Europa navegando. Ha estado en el circuito de clásicos. Es una reconstrucción preciosa. Yo he tenido la suerte de verlo, la verdad, en Aguas de Mahón, en la Copa del Rey de este año de vela, y es un barco precioso y que navega fenomenal. Uh-huh. Y todo ese proceso de construcción todo el barco en madera está todo perfectamente detallado en el libro a través de las fotografías. Uh-huh. Un barco precioso, efectivamente, con una historia plagada de calamidades, pero que al final pues todo sale bien, ¿no? Porque es como si el propio barco quisiera volver a la vida sí o sí, a pesar de todas las dificultades. Efectivamente, sí, es un barco que no se ha resistido a pesar del tiempo en irse a pique definitivamente y efectivamente resurge y reflota y vuelve a navegar. Y yo digo, el resultado ha sido magnífico. La verdad es que los barcos de Frères tienen unas líneas preciosas y navegan fenomenal. Sí, y además está detrás de uno de los diseños fabulosos ahora de marcas de pues los Rassis, los Swans, etcétera, y son fantásticos y se nota. Son muy marineros. Además, la documentación que maneja Zelmira para este libro, digamos que es toda la original, ¿no? Desde los primeros planos hasta, en fin, todos los cálculos, claro, que utiliza ella para y que refleja en el libro, claro. Sí, claro, ella ha tenido el acceso privilegiado porque, claro, ha estado documentando desde el principio, desde que se empieza a poner la quilla hasta el final, hasta poder navegarlo y votarlo. Entonces, es una testigo privilegiada, como digo, y además tiene un acceso pues que obviamente nadie más tiene al propio diseño. Uh-huh. Al constructor ya ha tenido ya al diseñador en su día, lo ha adaptado a tiempos de hoy en día, que es Germán Frères hijo. Uh-huh. Además del proceso de construcción de este barco, que es en lo que ella hace hincapié, en algún lugar he leído alguna de sus declaraciones respecto a la publicación de este libro, y es que ella hace referencia a que incluso el barco, el Recluta, es, digamos, un poco heredero o testigo de lo que fue la floreciente industria naval en cuanto a recreativa, digamos, de Argentina, ¿no? Una época que ya ha pasado. Sí, una época que ya ha pasado, pero bueno, se ve también en el propio libro que ya todavía quedan algunos de los constructores y carpinteros de Ribera de esa época, y son los que, pues ya personas bastante entradas en años, son los que han trabajado en la construcción de este barco y no ha terminado de morir la industria. O sea, son ya mucho trabajador ya entrado en años, pero bueno, por lo menos nos están dejando, quizá antes de que tristemente desaparezca del todo,
pues algo magnífico para la posteridad como es este Recluta. Así es. Barcos clásicos que siempre da gusto verlos navegar y tú además has tenido la suerte de poder contemplarlo, como dices, este verano en aguas de Mahón. Ya para ir terminando, Juan, he culebreado un poco por ahí por internet y he entrado en vuestra página. Veo que tenéis almanaques y calendarios ya para el próximo año. Sí, siempre, todos estos años, a esta época ya vamos teniendo. Tenemos uno que hacemos nosotros de la mano del ilustrador de barcos, que son acuarelas de diversos barcos. Ahora tenemos uno que está con mucho barco de vela, con algún barco mercante, y luego nos va a llegar también otro del mismo dibujante, del mismo acuarelista, Roberto Hernández, todo dedicado a la marina mercante. Tenemos unos magníficos calendarios también que nos envía, que son de fotos de este gran fotógrafo de la gran casa de fotografía de la isla de Wight en Inglaterra, que es Bacon of Chaos. Uh-huh. Y tenemos que es un calendario, esos son grandes, además son de gran formato, con unas fotos preciosas. Hay uno que es clásico, de fotos en blanco y negro, uh-huh, de barcos clásicos, y uno de más moderno que se llama Beauty of Sail, también de fotos todas de Bacon, ya es en foto en color o foto más actual, y son espectaculares, la verdad, sí. Sí, almanaques ilustrados que son algo más que almanaques y calendarios, son auténticas obras de arte. ¿Cómo podemos adquirirlas? ¿Cómo nos podemos poner en contacto con vosotros para hacernos con alguno de estos almanaques o libro de los que tenéis en Librería Robinson? Pues la mejor manera es siempre venir a vernos presencialmente. Eso es lo que siempre preferimos. Ahora se aproximan puentes y fechas navideñas de vacaciones, pues que mucha gente se desplaza, pues es el momento perfecto para aprovechar, y el que venga a Madrid, que mucha gente acaba cayendo en Madrid, vengan a vernos presencialmente. El que no pueda, siempre puede encargar las cosas a través de nuestra página web, nauticarobinson.com, y también llamándonos por teléfono o escribiéndonos un email, como desea, más cómodo. Bueno, pues tomamos nota. Hasta el próximo podcast, Juan. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo fuerte. A Son de Mar, la náutica en un podcast. En A Son de Mar, historias del museo. Abrimos las puertas del Museo Marítimo de Asturias, para recorrer sus instalaciones, como hacemos en cada podcast con su director, en busca de piezas que cuentan historias. Alguna de ellas ya ha salido a relucir en este episodio, precisamente. José Ramón García, muy buenas. Muy buenas. Digo que alguna de las piezas que tenéis en el museo ha salido a reducir hace unos minutos, porque hace muy poquito hemos hablado con José Joaquín Suárez, que tú conoces muy bien como el Chori. De hecho, tú me has dado su contacto y hemos estado hablando unos minutos. Menuda maestría la del hombre. Esa es la palabra. Es maestro carpintero Rivera, hijo de maestro carpintero Rivera, y además con la particularidad de que él recorrió, bueno, como todos, sí. Los 3 peldaños: aprendiz, oficial y maestro. Sí. Y en realidad estuvo trabajando hasta que la crisis pesquera y la falta de subvenciones a la madera, y la injusta falta de subvenciones a la madera, porque los marineros siempre prefirieron la madera al poliéster, pues fue lo que lo apartó de la profesión, y se puede considerar el último de la saga de carpinteros de Rivera del Blanco. Sí. Que no fue pequeña. Sí, desde luego. Y de los muy pocos que quedan en Asturias. Queda un astillero que mencionábamos en la charla, los astilleros Pacho de Castropol, y él es de los pocos que todavía hacen alguna cocina, ¿no? Alguna reparación y algún trabajo en madera. Sí, con la diferencia de que esto, el astillero Suárez, del Banco, hacía todo tipo de embarcaciones. Mientras en Castropol hacen el bote famoso de la Ría de Leo, allí no se les ponía nada por delante. Ya. Y al igual hacían desde una chalana, un bote, una motora y hasta un velero hicieron. O sea que esto sin planos, pero con el ojo, como dicen ellos, hacían de todo. A gusto del consumidor. Sí, el ojo y la intuición. Oye, en el patio central del museo, donde se exponen embarcaciones tradicionales, está el puente del Jaimar, el barco que salió del astillero precisamente de Chori, que también mencionamos con él. Digamos, es pues una de las piezas de este astillero que sirve como testimonio, ¿no?, de un trabajo duro y rácano en comodidades, como es la pesca.
Sí, de hecho fue el último barco que hicieron grande, entre comillas, 16 metros, no estaba mal, y ahí tenemos la caseta y los tambuchos de proa y popa. No pudimos meter el barco, hombre, fue una pena porque no cabía por el portón, que hubiera estado allí, claro, nos hubiera cogido toda la nave central, sí, pero hubiera sido una maravilla tenerlo allí. Pero bueno, tenemos la caseta y los tambuchos, que por cierto, la gente cuando va allí, la gente de tierra adentro, quiero decir, cuando va allí ve la caseta y ve los tambuchos y dice, bueno, ahí se baja para los camarotes. ¿Y qué tenían? ¿Que tirarse al agua cada vez que vienen de la caseta al tambucho? Bueno, para que veas el nivel de la gente que no vive de costa, lo que sabe de la navegación. Sí. Pero bueno, está muy bien, suben allí tienen sus elementos exactamente igual que cuando fue al desguace y es una de las piezas buenas. Tenéis el comedor donde se puede apreciar perfectamente cómo era el trabajo en madera, ¿no? De Chori y su familia en Astillero Suárez. Sí, todo un trabajo, vamos, hecho con mucha precisión y con mucha maestría, con mucha profesionalidad. Con mucha maestría, sí, realmente. Y yo que hice un reportaje fotográfico desde que plantaron la quilla hasta que lo botaron, uno se maravilla de que lo hacen un terreno inclinado el barco y luego hacen toda la obra, va al agua pintado con la línea de flotación en su sitio, llega al agua, se posa en el agua, oye, y la línea de flotación no deriva ni un centímetro. ¿Cómo se pueden arreglar para hacer eso sin planos, sin nada, y que responda justamente a lo que hacen en un terreno inclinado? Bueno, a mí me parece un oficio maravilloso. Sí. No me lo explico cómo puede hacer. Y sin programas informáticos por el medio. Informáticos, yo creo que ni echen cálculos. Es todo ojo. Sí. Oye, ¿a qué clava ahí, cepilla ahí, encaja ahí y brío. Oye, y además no falla porque obviamente esto va a la mar con gente a bordo. Y un fallo es un desprestigio para un taller y no vuelve a tener un encargo más. Quiero decir que la técnica está depuradísima, a prueba de todo tipo de experiencia. Hombre, van hombres a bordo y un fallo puede resultar catastrófico, ¿no? Claro, o sea que... claro. Sí. Claro. Hablamos del Jaimar, como decimos, el puente que se expone en el Museo Marítimo. ¿A qué se dedicó este barco? José Ramón, ¿qué tipo de pesca hacía? Era ese tipo que llaman merlucera del Cantábrico, que eran barcos polivalentes, porque igual iba al pincho, que llevaba cerco, que iba a cafea. Fue una embarcación, el último tipo de embarcación. Después de los vapores vino estas, desde los años principios de los 50 hasta todo el siglo XX, fueron las que funcionaron en todo el Cantábrico. Desde Guipúzcoa hasta la costa de Lugo, a la Mariña, fueron los más abundantes. Y concretamente en Asturias, llevó ese nombre de merlucera, merlucera del Cantábrico, que no es muy propio, porque los bancos siempre llamaron lancha y una cosa genérica, pero bueno, fue la que funcionó muy bien porque eso que te digo, cambiaba con cada costera de aparejo y servía perfectamente. Utilizaba poco personal y eso así funcionó, ya te digo, hasta que la crisis empezó a haber de todo tipo, de construcción, no había tampoco precisamente cola para embarcar de marinero, bueno, eso que vimos que pasó y así pasó la historia. Se desguazó nueva como del paquete, pues estaba perfectamente nueva, hubo que hundir el casco y nosotros logramos salvar lo más posible la caseta, el puente y los tambuchos. Y ahí está el museo. Ya. Qué pena, ¿verdad? Y qué desperdicio. Es como si las autoridades no fuesen conscientes del trabajo que hubo detrás de esa embarcación, ¿no? Y de tantas otras que se construyeron en madera, claro. Sí. Como Asturias, yo creo que fuimos poco cuidadosos con esto, porque prácticamente lo que hay en el museo ya es lo que queda ya, no hay nada más. Estos años atrás, cuando venía el día San Juan, en la víspera, el día de la foguera, como en la foguera del pueblo hacían una pila con leña y tal, y encima una motora, un bote, una chalana. Joder, eso daba pena. Pero decía que en otros sitios son algo más cuidadosos, hombre. Yo creo País Vasco, en Galicia, también es verdad, por decirlo todo, que nosotros tenemos una embarcación de 1927 que no hay en ninguna parte del Cantábrico,
Ya. Esa antigüedad no hay. La bañuguera, que era el equivalente a pero llevaba vela y remo también, fíjate, ya casi 100 años, y ahí está en perfecto estado, y no hay otra igual en todo el Cantábrico. Y como hablaste de temas de carpintería y de las orzas de los barcos y todo eso, sí. Esta, por ejemplo, la bañuera, que es oficialmente llamaban bote a motor. Era efectivamente un bote de 6-7 metros, con un motorín de 3 caballos, que es una cosa impensable hoy, sí. Que no podía con la lancha, por eso llevaban una vela, un palo con una vela al tercio, incluso llevaban 4 brogueres para otros tantos remos, para maniobras y tal, porque claro, el motor, aparte de ser pequeño, la gasolina costaba y había que echar mano de la vela cuando se podía. Bueno, pues este tipo de embarcación, que tenían un timón de caña que se llamaba, por eso pues, se movía con la caña, y ese timón entraba en la mar bastante más abajo de la propia hélice y de la quilla, es decir, que servía al mismo tiempo de orza, equilibraba un poco, porque claro, con la vela puesta, esta embarcación, que tenía muy poca obra viva, necesitaba un agarre abajo, y ese agarre era el timón, un timón que medía pues, a lo mejor unos 70, por ejemplo, es decir, que calaba 50 o 60 centímetros y hacía a la vez de una especie de orza. El motor ya posterior y ya no, tenía una obra viva que posaba más y eso ya equilibraba, y por supuesto no tenían vela ni palo, era lo que tenía que equilibrar con la deriva del viento. Qué sabiduría en el diseño y construcción de barcos había en los astilleros de Ribera. Que se queden nuestros oyentes con estos dos nombres, Bañuguera y Jaimar. Lo digo porque, hay muchos más barcos y lanchas expuestas en el Museo Marítimo, pero de estas dos precisamente hemos hablado en este capítulo con José Ramón García, a quien nuevamente agradecemos su compañía y su visita, y le emplazamos a que dentro de 15 días volvamos a hablar, José Ramón. Así que un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta entonces. Es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime. O sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo ves la soledad, ves una naturaleza que está impoluta, ves algo, muy difícil de entender, pero es una sensación única. Javier Babé, capitán de la Idus de Marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo hizo en 1982. Es verdad que los medios de posicionamiento con los que actualmente contamos en los barcos son especialmente cómodos, fiables y visuales. Dan una importante cantidad de información, pero es también verdad que las cartas náuticas, además de obligatorias a bordo, son elementos que debemos conocer y manejar con habilidad. Roberto Bucetas, muy buenas. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Cartas náuticas, ¿cuánta información nos dan y de qué tipo es esta información, Roberto? Cuéntanos. Bueno, cartas náuticas sí, la normativa nos obliga a llevar cartas náuticas a partir de la zona 4, tenemos obligación de llevar cartas de la zona por la que naveguemos, y es importante que estas cartas estén actualizadas y cubran la zona de la navegación que vayamos a realizar. Información, pues van a darnos información necesaria para poder navegar por esas zonas con seguridad. Nos dan información de las ondas, de la naturaleza del fondo, luces de ayuda a la navegación, como pueden ser faros, balizamiento de entrada a puertos, beriles y líneas de profundidad, dispositivos de separación del tráfico, pues una información muy necesaria para poder hacer una navegación con una cierta seguridad por una determinada zona. Y siempre que naveguemos por alguna zona en concreta, pues debemos informarnos de las zonas en las cuales se puede navegar, canales de entrada. Aquí mismo estamos dando localmente en Gijón, pues el puerto deportivo de Gijón tiene un canal de acceso al puerto deportivo que prácticamente, yo creo, no sé si mucha gente lo llega a conocer y lo respeta.
ese canal de entrada. ¿Por qué? Porque si no navegas dentro de ese canal, pues puedes tener zonas complicadas en cuanto a la seguridad de la navegación. Has comentado que las cartas náuticas han de estar actualizadas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues todas las cartas, toda la zona de costa y navegación sufre modificaciones. No va a sufrir una modificación el Cabo de Peñas o el faro de la Campa Torres, pero lo que son los puertos, las entradas de los puertos, balizamientos, nuevas construcciones que se pueden hacer, nuevos espigones. Aquí, sin ir más lejos, en Gijón, la ampliación del puerto, pues bueno, se realizó y hay un superpuerto ahí puesto ahora, que si venimos del oeste y estamos utilizando la carta muy antigua, no conocemos la zona, pues bueno, que hay ahí un espigón de grandes dimensiones que hay que tener en cuenta para poder recalar en el puerto de Gijón. Hay modificaciones y esas modificaciones tienen que reflejarse en las publicaciones náuticas y en las cartas de navegación, y esas cartas tienen que estar actualizadas. Las cartas están editadas por el Instituto Hidrográfico de la Marina, el cual tiene publicadas incluso en su página web de acceso libre todas las modificaciones que sufren estas cartas. Y habría que, cada vez que salga una modificación de la carta, pues anotarla en nuestra carta. Y la parte inferior, la carta tiene una referencia que pone small correction, pequeñas correcciones. Tú anotarías la referencia de la corrección, la modificarías en la carta, y una persona que va a utilizar esa carta mira y sabe hasta qué fecha está actualizada la carta. ¿Se puede utilizar sin estar actualizada? Bueno, sabes que hay riesgos de que pueda haber cosas que no estén al día. Entonces, bueno, puedes utilizarla, pero tienes que utilizarla con mucha prudencia y con mucho cuidado, ¿no? Oye, Roberto, y cuando desplegamos la carta en nuestra mesa de cartas, ¿en qué elementos debemos poner más atención? ¿De qué partes o elementos consta una carta náutica, en definitiva? Bueno, las cartas náuticas se clasifican en primer lugar en función de la escala. Ya hablas de cartas de punto menor, que son cartas generales, que puede ser todo el océano Atlántico, por poner un ejemplo, y según te vas acercando, recalando en tierra, acercándote más al puerto de destino, pues vas requiriendo cartas que tengan un mayor detalle, ¿no? Y vas pasando a cartas que se denominan cartas de punto mayor, hasta llegar a lo que sería un portulano. El portulano sería la carta de mayor detalle que haya de una determinada zona, un determinado puerto. ¿En qué tengo que fijarme? Bueno, pues estoy haciendo una navegación nocturna y tengo que recalar en un puerto, pues la carta vienen las luces de ayuda a la navegación referidas en la propia carta. Es obligatorio que venga. Aparte de, complementarlo con una publicación que sería la publicación referida al libro de faros y señales de niebla, que tendría que tenerlas en cuenta. Después, canales de navegación. Es decir, yo tengo que respetar los canales de entrada a lo que sería el puerto. Canales que muchas veces no tienen por qué estar incluso ni balizados, pero están señalizados en la carta. Entonces yo tengo que respetar ese canal porque, es el canal seguro para acceso a ese puerto, y los barcos tienen que respetar esos canales, al igual que en zonas, pues el estrecho, que es la carta que se utiliza para todo el tema de formación, dispositivos de separación de tráfico, estamos obligados a cumplir las normas de los dispositivos de separación de tráfico. Hay barcos pequeños que están exentos a lo mejor de cumplir esos dispositivos, pero sería recomendable que los cumpliéramos, ¿no? Bajos, peligros que tengas en la zona, vienen referidos en la carta. Todas esas cuestiones tengo que tenerlas al día. Y si voy a hacer una travesía, pues yo tengo que tener redactado un plan de viaje, tengo que tener establecido un plan de viaje con puntos de recalada, puntos de paso, rutas alternativas o puertos de arribada en el caso de entrar mal tiempo. Es decir, que hacer una travesía no significa llegar el sábado por la mañana, arrancar el motor y salir para la mar con destino al puerto que sea. Hay que tener preparado y documentado todo lo que sería el plan de viaje y lo que voy a necesitar para hacer esa travesía, y en lo cual hemos hablado alguna que otra vez. Hay mucha gente que disfruta más casi preparando un poco lo que es la travesía y toda la información necesaria para hacerla con la mínima seguridad necesaria, que incluso haciendo la propia navegación. Roberto, la carta náutica no deja de ser una proyección de la superficie terrestre, digamos, llevada a un plano, ¿no? ¿Esto puede generar algún tipo de distorsión? Sí, la carta que se utiliza en navegación es una carta mercatoriana, es una carta policilíndrica desarrollada en la cual se representa la superficie terrestre sobre un cilindro que es tangente al ecuador. Este tipo de proyecciones, según nos vamos separando un poco de lo que sería el ecuador,
se va deformando un poco lo que es la representación, la imagen representada sobre lo que es la carta, ¿no? E incluso para navegaciones en latitudes elevadas, pues bueno, representaciones en la zona un poco de los polos, pues una carta mercatoriana no tendría esa representación. Se utilizarían otro tipo de proyecciones. Hablan de proyecciones mnemónicas, hay otro tipo de cartas que no son simplemente la mercatoriana. La que utilizamos nosotros para las zonas en las que podemos navegar de latitudes medias, ¿no? Ellos normales, se utiliza una proyección mercatoriana, que son las cartas de navegación, que puedan ser del Instituto Geográfico de la Marina Español, o del Almirantazgo Inglés, o del Instituto Francés. Todos los países tienen su propio Instituto Geográfico para el levantamiento de sus propias cartas. La orientación sobre la carta también queda de alguna forma influenciada por otros factores, ¿no? Como la llamada declinación magnética, por ejemplo, ¿no? Para trazar un rumbo hay que tener en cuenta, por tanto, una serie de factores que debemos prever siguiendo una serie de cálculos, ¿no? ¿Es así? Sí, cuando utilizamos rumbos a partir de una aguja náutica, pues bueno, vamos a tener unos pequeños errores generados por magnetismo, porque bueno, en la carta tenemos referenciado lo que serían los meridianos y lo que tenemos la referencia es el norte geográfico, norte verdadero, ¿no? Y las lecturas que utilizamos nosotros con una aguja a bordo van a ser rumbos de aguja o referencias a norte de aguja. Hay que tener en cuenta un par de factores, un par de errores, que es la declinación magnética y lo que es el desvío de la aguja náutica, que tendrá que tenerlos en cuenta para hacer las lecturas de mi aguja, poder trasladarlas a la carta o viceversa, como se decía antiguamente. Del timón a la carta, consumar o rezar basta, y de la carta al timón al revés la corrección, dicen los manuales antiguos de navegación. Así está, así es. Esos refranes que, mira, hemos olvidado en esta sección y tenemos que recuperar alguno de ellos, Roberto. Bueno, pues a pesar de la influencia lógica que ejercen los medios electrónicos, ya decimos que nunca está de más, ¿no? Dominar la navegación por estima, todo ese conjunto de saberes a los que es bueno recurrir para que navegar adquiera al final el significado de tal cosa, ¿no? Y la carta, pues... Sí, por supuesto, sí. La gente utilizamos elementos electrónicos, pero bueno, siempre el soporte papel para ir marcando y llevando la posición a la carta. La IMO lo sigue recomendando por la importancia de las cartas papel, siguen estando todavía ahí, porque legalmente tenemos que tener soporte papel, a no ser que hay barcos que navegan simplemente con cartas electrónicas. Sí. Pero los requisitos que establece la IMO para navegar solo con cartas electrónicas son unos requisitos bastante exigentes. Entonces, bueno, podemos utilizar dispositivos electrónicos, pero siempre con el soporte de carta papel. Así es, pues dominemos pues la carta en papel. Gracias, Roberto, por tu compañía una vez más. Un saludo y hasta el próximo podcast. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Ya sabes que llegados a este punto siempre te recordamos el favor que nos haces si compartes sus contenidos para darlo a conocer y así hacer crecer la comunidad de oyentes. Gracias por ello. Recuerda también que Juan Meredith necesita de tu apoyo, que puedes colaborar en su aventura de vuelta al mundo en solitario y sin escalas en la Global Solo Challenge a través de la campaña de crowdfunding que ha puesto en marcha y a la que puedes acceder a través de su web pasiondemar.com o su Instagram. Viaja a bordo de su barco y participa, porque una parte de ti navegará también en la Global Solo Challenge. Volvemos en 15 días. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.